jardín importante. El núcleo duro del cristianismo, forjado en los concilios de Nicea y Constantinopla allá por el siglo IV. La Trinidad. Eso es, un solo Dios, tres personas. Para explicar esto sin caer en el absurdo lógico, el documento usa dos términos técnicos. Sustancia, para referirse a la esencia divina única, o sea, el qué es Dios, y la hipóstasis, para referirse a las personas definidas por sus relaciones, el quién es Dios. Para alguien que nos escuche, esto puede parecer un debate semántico aburridísimo entre monjes griegos hace 1500 años. O sea, ¿por qué se peleaban a muerte por estas palabras? Pues porque cambian todo, supongo. Exacto. Las implicaciones cambian la realidad entera. Si Dios no es una trinidad, si es solo una mónada aislada en el espacio antes de crear el universo, entonces no había nadie a quien amar. Necesitaría crear a los humanos para experimentar el amor, lo cual haría a Dios dependiente de nosotros. Qué interesante. Pero al definir a las personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por su relación mutua, la teología afirma que el amor existía desde la eternidad, antes de que hubiera estrellas o planetas. Dios es una comunidad amorosa en sí mismo. Espera, déjame hacer de abogada del diablo un segundo. Porque aquí mi mente patinaba mucho al leer. Alguien podría pensar, a ver, ¿significa esto que Dios es como un gran actor de teatro clásico, que tiene una sola identidad real, pero se va poniendo tres máscaras diferentes según la escena? En el Antiguo Testamento se pone la máscara de padre, y da leyes. En los Evangelios se pone la de hijo y sufre, y hoy se pone la de espíritu invisible. ¿No es mucho más fácil entenderlo así? A ver, es mucho más fácil entenderlo así, sí. Y por eso fue una herejía monumental conocida como modalismo. Ah, vale. O sea, me acabo de marcar una herejía de manual. Totalmente. Si fuera como dices, un actor cambiando de máscaras, volveríamos al problema anterior. Detrás del escenario, sin las máscaras, Dios seguiría estando completamente solo. No habría relación real. El documento es tajante. Son personas reales, simultáneas y distintas en su relación, pero inseparables en su esencia. Uf, cuesta abarcarlo. El ejemplo clásico que te ponen es el bautismo de Jesús en el río Jordán. El Hijo está físicamente en el agua. El Espíritu desciende, y la voz del Padre aprueba desde los cielos. Todo ocurre a la vez. Es una comunidad genuina. Vale, me ha quedado clarísimo. Y esa idea de que la realidad suprema del universo es una comunidad relacional perfecta es el puente ideal para la siguiente sección, porque si venimos de un creador que es comunión pura, ¿por qué narices basta con abrir las noticias 5 minutos para ver un mundo plagado de soledad, guerras, egoísmo y desconexión absoluta? El contraste es brutal. El seminario responde a este choque frontal pasando a la antropología y la doctrina del pecado, lo que podríamos llamar el espejo roto. La antropología cristiana empieza con un chute de dignidad impresionante. Definen al ser humano como imago Dei, imagen de Dios. Tenemos capacidades racionales para buscar la verdad, voluntad para ser libres y una capacidad relacional profunda. Además, el texto rechaza de plano el dualismo platónico. Esa idea antigua de que el cuerpo físico es asqueroso, ¿no? Como una especie de cárcel temporal para el alma. Exacto. Aquí no. Se habla de una unidad sustancial. Eres cuerpo y alma, ambos diseñados con un propósito bueno. Pero claro, ese diseño de fábrica impecable se estrella contra la realidad empírica de que hacemos el mal constantemente. Y el documento redefine lo que es el pecado. Mucha gente escucha pecado y piensa en comerse un trozo de tarta cuando estás a dieta o saltarse un semáforo rojo, romper reglas arbitrarias sin más. Sí, lo reducimos a normas de conducta. Pero la teología va a la raíz del problema. Define el pecado como una ruptura relacional masiva. Cita a San Agustín con una frase que, de verdad, corta la respiración. Amor sui usquedat contemptum Dei. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios. ¡Ostras! Es que esa es la radiografía exacta de la caída. No es solo que Adán y Eva quisieran ser como Dios, porque en el fondo su diseño original ya apuntaba hacia allí. El problema real es que quisieron serlo sin Dios y en contra de Él. Fue una declaración de autonomía radical y francamente narcisista. Totalmente narcisista. Y las consecuencias de ese pecado original no son una mancha mágica invisible. El documento lo describe como una catástrofe sistémica. Provoca la muerte espiritual y algo llamado concupiscencia, que no es otra cosa que un intelecto que ya no ve claro y una voluntad que está debilitada, inclinada al egoísmo.
el ser humano se fractura en 3 frentes. A ver, cuenta. Se rompe su conexión con el Creador, se rompe su conexión con la sociedad, dando paso a la opresión y la guerra, y se rompe su armonía con la naturaleza. ¿Sabes qué? Mientras leía sobre esta carencia constitutiva que se transmite a toda la humanidad, no pude evitar pensarlo en términos de informática. Sentí que el texto nos está diciendo que el pecado original no es como un mal hábito que un niño copia de sus padres viendo cómo se comportan. Es más bien como un bug. Un fallo informático. Sí, un fallo crítico incrustado en el propio código fuente genético del ser humano. Nacemos con el sistema operativo corrompido de fábrica. ¿Tiene sentido? Cuidado ahí. Me encanta por dónde vas con la analogía, pero hay que poner los puntos sobre las íes teológicamente hablando. Un bug, en informática, suele ser un error del programador que escribió mal el código desde el principio. Ah, claro. Y Dios no se equivoca. Exacto. La peología insiste en que el código original que escribió Dios era impecable. Es más bien como si el usuario, en su afán de autonomía total, hubiera descargado voluntariamente un malware troyano en la red. Una vez que el virus entra, infecta todo el sistema operativo de las generaciones siguientes. Vale, te acepto la corrección del malware. Pero oye, eso nos deja en un callejón existencial muy oscuro. Si nuestra voluntad nace infectada y debilitada por este virus heredado, ¿hasta qué punto somos libres de verdad en el día a día para elegir el bien? Es una tensión constante. El sistema operativo mantiene la suficiente integridad como para que sigamos siendo moralmente responsables de nuestras decisiones. O sea, el libre albedrío existe. Menos mal. Pero el virus está tan arraigado en la placa base que el sistema es completamente incapaz de purgarse a sí mismo o de restablecer la conexión original por sus propios medios. No puedes usar el código infectado para borrar el código infectado. Requiere una intervención externa. El programador tiene que entrar en el sistema. Y así, casi sin darnos cuenta, el plan de estudios nos ha empujado al borde del abismo final. Tenemos, por un lado, a un Dios de santidad absoluta y, por el otro, a una humanidad crónicamente fracturada e infectada. Un abismo infinito. ¿Cómo se cruza eso? Aquí entra la cristología y la soteriología. Que es la palabra técnica para el estudio de la salvación. Eso es. Para que el puente sobre ese abismo funcionara, la cristología plantea la unión hipostática. El Concilio de Calcedonia argumentó que Jesús tenía que cumplir 2 requisitos aparentemente imposibles de forma simultánea. A ver, los 2 requisitos. Tenía que ser verdadero hombre, porque la deuda moral la había contraído la humanidad. Un ángel no podía pagar por nosotros, tenía que ser alguien de la familia humana. Pero a la vez, tenía que ser verdadero Dios. ¿Por qué? Porque la ofensa contra un ser infinito genera una deuda infinita. Solo el valor de una vida divina podía saldar esa cuenta. Así que necesitamos una sola persona, pero con 2 naturalezas completas e intactas. El puente perfecto. Y una vez construido el puente, el documento desgrana cómo cruza la humanidad, detallando los 4 pilares del proceso de salvación. Y ojo, que no es un interruptor mágico que pasas de condenado a salvado y ya está. Es una dinámica profunda. Los 4 pilares son justificación, regeneración, santificación y glorificación. Déjame hacer un apunte rápido sobre eso, porque es vital. La justificación es el aspecto puramente legal. Dios declara justo al ser humano basándose en la fe en ese puente que es Cristo. Pero no se queda ahí. Luego viene la regeneración, que es el nuevo nacimiento, un cambio ontológico profundo. La santificación es el proceso que dura toda la vida. Currar día a día, cooperando con la gracia para transformar el carácter. Y la glorificación es el final de la película, la resurrección física sin rastro del virus. A ver, déjame ver si lo pillo bien diferenciando esos 2 primeros, justificación y regeneración. Porque la jerga teológica a veces nubla un poco la vista. Imagina un tribunal. Vale. Podríamos decir que la justificación es como un juez pegando un golpe de mazo y declarando un criminal indultado oficialmente a los ojos de la ley. Y la regeneración sería como si justo después de ese indulto un cirujano operara a ese mismo criminal en una camilla para extirparle un tumor terminal que llevaba por dentro. Es una ilustración brillante de cómo funciona el sistema teológico en realidad. Si conectamos esto con el panorama general, la salvación cristiana no puede reducirse a un mero trámite burocrático legal. Claro, no sirve de nada el papel. Exacto. De nada le sirve al criminal tener un papel firmado por el juez que diga, eres libre, si el tumor de su interior lo va a matar a la semana siguiente. Dios no se conforma con cambiar tu estatus de culpable a inocente.
El Espíritu Santo entra para operar el malware, transformando la naturaleza humana desde dentro. Resuelve la deuda penal y comienza la sanación orgánica. Madre mía, ha sido un viaje intelectual para romperse los cuernos, la verdad. Hemos visto cómo este documento construye un edificio monumental pieza a pieza. Empezamos preguntándonos cómo la mente finita puede asimilar la revelación. Navegamos por el esfuerzo de interpretar textos antiguos sin perder la cordura. Nos adentramos en el misterio profundo de un Dios que es comunidad trinitaria. Bajamos al barro del narcisismo humano y terminamos en la mecánica precisa de cómo la cruz reconecta a ambos mundos. Es un sistema cerrado de una coherencia lógica apabullante. Y eso demuestra que la fe cristiana, lejos de ser un abandono del intelecto, exige un rigor académico extraordinario. Obliga a integrar la historia, la lingüística, la filosofía existencial y la psicología humana en un solo marco. No huye de las paradojas difíciles. Más bien las abraza. Eso es, las abraza como el motor mismo de la comprensión. Totalmente. Pero bueno, como es costumbre en este espacio, no queremos cerrar el análisis a fondo de hoy sin dejar a la gente que está al otro lado con una última idea rebotando en la cabeza. Algo que baje todo este rascacielos teológico a la calle en la que vivimos. Pensemos por un segundo en lo que dijimos sobre la antropología de este documento. Nos dice que el ser humano fue creado a imagen de la Trinidad. Es decir, fuimos diseñados por y para una comunidad relacional constante. Y nos dice que la raíz misma del mal, la caída, es el amor sui, la obsesión narcisista con uno mismo y la autonomía extrema que corta los vínculos con los demás. Sabiendo esto, me pregunto, ¿qué nos revela sobre el momento histórico en el que estamos ahora? Es un diagnóstico escalofriante si lo aplicas a hoy en día. Vivimos inmersos en una era definida por el hiperindividualismo y una epidemia de soledad asombrosa, a pesar de estar más conectados digitalmente que nunca. En el fondo, son el eco ensordecedor de una realidad teológica no resuelta. El dolor desgarrador de estar programados desde nuestro código fuente para una comunión profunda e infinita en un mundo donde hemos decidido construir fortalezas de total independencia. ¡Qué gran reflexión! Quizá lo que sentimos es un anhelo inherente por una comunión que hemos olvidado cómo nombrar. Resulta fascinante que intentar tomarle la medida a un Dios infinito termine, de forma inevitable, tomándonos la medida exacta a nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigamos cuestionando, leyendo y explorando.